tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Todo puede cambiar cuando clamamos Jesús. Todo puede cambiar cuando clamamos Jesús. Jesús, Jesús, todo puede cambiar cuando clamamos Jesús. Cuando clamamos Jesús. Todo puede cambiar cuando clamamos Jesús. Cuando clamamos Jesús. Cuando clamamos Jesús. Todo puede cambiar cuando clamamos Jesús. Cuando clamamos Jesús. Cuando clamamos Jesús. Todo puede cambiar cuando clamamos Jesús. Cuando clamamos Jesús. Cuando clamamos Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tú eres el reino, tuya es la gloria, tú el poder y autoridad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, su gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, decláralo, incomparable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tú eres el rey.
buenas tardes, muy buenas tardes. Usted que se está conectando a esta hora de la tarde, al ser las 3:36, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica. Gracias por su fiel sintonía a este tu programa, Una Cita con la Palabra, mi hermano, con nuestra hermana Yadira Sevilla. Déjeme decirle, mi hermano, que hoy es un tiempo muy bonito en el cual nos vamos a poder gozar, mi hermano, con la palabra de Dios y con lo que Dios ha puesto en mi hermana Yadira, mi hermano Edgar. Sabemos que la manifestación de Dios se va a dar aquí en esta cabina de radio y ahí donde usted se encuentra, en su casa, su trabajo, o tal vez vaya de camino para el trabajo o vaya de camino para la casa, ¿verdad? Porque muchos salen a esta hora, mi hermano Edgar. Así es, Luisito, muy buenas tardes y muy buenas tardes tengan todos los hermanos y hermanas que van a ver esta transmisión, a los hermanos que se van a conectar y también a aquellos que la vayan a ver después de que hayamos terminado la transmisión en vivo. Pues les bendecimos en esta linda tarde y les invitamos a que ustedes también compartan este enlace a otras personas para que otras personas también puedan conectarse y ser parte de esta bendición que Dios tiene para nosotros por medio de la palabra que nos trae la expositora y maestra, nuestra hermana Yadira Sevilla. Así es, mi hermano Edgar. Gracias, mi hermano Edwin Corrales, que ya se está conectando a este tiempo. Comparta, mi hermano Edwin, la señal para que otras personas puedan recibir esta bendición que es la palabra de Dios en este sábado tan lindo, ¿verdad? Ya estamos asoleados otra vez, volvimos al estado normal del verano, ¿verdad? De Costa Rica. Usted que nos escucha, porque esta transmisión está saliendo por la www.radiobendicioneterna.com, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Usted que también nos está escuchando solamente el audio en otras latitudes del planeta, mi hermano Edgar, porque tenemos reporte de muchos lugares, de otros países. Gracias a Dios, la señal de la palabra de Dios, le estamos cumpliendo la comisión, ¿verdad? Que Dios nos ha encomendado, que es llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Vamos a irle dando el pase a nuestra hermana Yadira Sevilla, que ya se encuentra ahí, mis hermanos, preparándose para que traer este mensaje que Dios ha puesto en su corazón y que, como ella lo dice, ¿verdad?, va a cumplir el propósito para lo cual va a ser enviada en este momento. Mi hermana Yadira Sevilla, muy buenas tardes y bienvenida a Radio Bendición Eterna, una radio que bendice el mundo desde Costa Rica. Sean muy bienvenidos a este su programa, Una Cita con la Palabra, por medio de Radio Bendición Eterna, esta radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Les habla Yadira Sevilla, su hermana en Cristo, y es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, porque esta palabra es lo que nutre nuestro espíritu. Vamos a compartir esta señal, compártanla y hagan sus peticiones también. Luego oraremos por las peticiones que ustedes tengan, ya sea de sanidad, de liberación, porque la palabra libera, la palabra sana, la palabra nos comunica, nos introduce en el reino de los cielos, en esa cercanía con el Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que tenemos para compartir la palabra de Dios. La autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas está basada únicamente en la convicción de que este libro no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en su totalidad y en cada una de sus partes. La Biblia tiene 66 libros y estos 66 libros, desde el primer versículo hasta el final, hasta el último,
son inspirados por Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer de culpa el corazón de los hombres, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra es inspirada por Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que se escape de la palabra de Dios. Podemos estar diciendo algo de una manera de la palabra con otra intención y el Señor ya lo sabe, el Señor ya lo conoce, porque eso es el poder de la palabra. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que la envíe. Esa palabra que está recibiendo hoy y vas a recibir, va a ser enviada para tu necesidad, para lo que usted necesite. El Señor envía la palabra y la va a hacer prosperar en su vida, en el nombre de Jesús. En Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer que esta palabra es la palabra de Dios, que Dios es un Dios real y Él nos galardonará a su tiempo, nos bendecirá y hará que esta palabra sea prosperada para tu propia vida. Preciosa es la palabra de Dios, de gran precio. Es aquella perla que dice que Jesús contó aquella parábola, que había una perla y aquel hombre que encontró el tesoro vendió todo lo que tenía a causa de aquella perla, para tener aquella perla en sus manos. Esta palabra es el tesoro que Dios nos dio, que tenemos en nuestra mano y que debemos de escudriñarla, debemos de meditarla, debemos de leerla, debemos de aprenderla, debemos de memorizarla para que esa palabra tome el control y llene nuestro espíritu, llene nuestra alma y también nuestro cuerpo. Que de la abundancia del corazón hable nuestra boca, de la abundancia de esta palabra sea lo que nuestra boca habla. El tema que traigo, que el Señor me dio para venir a desarrollarlo un poco delante de usted, es el ayuno. El ayuno que es la voluntad de Dios, pero ¿cómo hacerlo para hacer un ayuno agradable a Dios? Y el Señor me dirigía a la palabra de Dios en Isaías 58, y ahí vamos a escudriñar cuál es el ayuno que verdaderamente el Señor nos manda a hacer. En la actualidad hay diferentes formas de ayunar. Se ayuna con diferentes propósitos, por salud, para perder peso, para querer lograr las respuestas de parte de Dios a diferentes peticiones que tenemos delante del Señor. Hay diferentes clases de ayuno, el de Nehemías, el de Daniel, el de Esther. En Nínive, cuando Jonás llegó a Nínive y proclamó la palabra, el pueblo entero, los ninivitas se pusieron en ayuno. Había una orden del rey de hacer un ayuno aún a los animales. Y el Señor cambió la forma de aquella palabra de destrucción que tenía para Nínive. El ayuno es poderoso, pero si se hace con la verdadera intención de que llegue a la presencia de Dios. Lo importante es cómo es nuestro ayuno. ¿Cómo ayunamos? Podemos ayunar absteniéndonos de alimentos, de agua,
de tantas cosas. En la actualidad están las redes que consumen tanto el tiempo de nosotros de día y de noche. No hay tiempo en que uno pueda dejar el teléfono a un lado. De alguna manera estamos conectados, pues además de no de abstenernos del alimento, podríamos dejar a un lado un poco las redes sociales y dedicar el tiempo que ocupamos para todas estas cosas, para la presencia de Dios, para escudriñar la palabra, para meditar en el Señor y en la palabra de Dios. Para que lo hagamos correctamente, hay directrices dejadas en la palabra de Dios de cómo hacerlo, de cómo podemos agradar a Dios, no solo dejar de comer, no solo abstenernos de otras cosas, sino que este ayuno llegue a la presencia de Dios, que toquemos el trono de Dios y pueda el Señor respondernos, pueda el Señor edificarnos, pueda el Señor santificarnos, pueda el Señor hacer que conozcamos más de su presencia en abstinencia de lo que rutinariamente hacemos. En Isaías 58:1 me impacta este versículo. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob anuncia su pecado. Es un tiempo de alzar la voz, es un tiempo de despertar y sacudirnos del estupor y del adormecimiento en que nos encontramos. Todo el mundo está adormecido con respecto a Dios, pero lo triste es que la iglesia también, hay un estupor, hay un acomodamiento, hay un conformismo. Se oye mucho el que estamos en el tiempo de confort. Eso es dañino para la iglesia. El Señor nos está diciendo, gritemos la voluntad de Dios, gritemos en cómo se encuentra el mundo y cómo está la iglesia, a voz en cuello, dejándonos llevar por las modas del mundo e ignorando lo que el Señor nos dice en su palabra. Por ejemplo, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Solo hay dos formas, solo hay dos caminos, solo hay dos campos espirituales, el del enemigo y el del Señor. ¿Estamos con el Señor o estamos en contra? Levantémonos del sueño y gritemos a los cuatro vientos la verdad de Dios. Gritemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que Él quiere salvarnos, recibiéndole como nuestro Salvador y entregando nuestra vida a Él. Muchas personas reciben a Cristo de una manera u otra, toman la decisión, pero no hay entrega, no está la entrega del alma, no está en la entrega del cuerpo para el Señor. Es algo mutuo. El Señor entregó su vida por nosotros y nosotros debemos de entregar nuestra vida a Él, negándonos a nosotros mismos para hacer su perfecta voluntad. En Isaías 58:2 dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. La única forma de acercarnos a Dios y ser escuchados y tener una relación íntima con Él es por medio de la sangre de Jesucristo, la que derramó en la cruz del Calvario y por el perdón que el Padre nos concedió por medio de Jesús. La única manera. En el 58:3 de Isaías dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas
y no te diste por entendido, vea qué manera de hacer ese ayuno, qué reproche a Dios, levantan su puño y le dicen, Señor, ¿por qué no me contestas? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Cómo podemos tener nosotros hacer un ayuno, que es el tema que estamos tocando, y estar en acuerdo con el Señor? Únicamente por la palabra, no por los hechos, no por las cosas que le ofrecemos a Dios y que ni las terminamos de cumplir o que las hacemos según nuestra propia voluntad. Casi le exigimos a Dios cuando ayunamos, casi le exigimos a Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué? Como si fuéramos justos. Y dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pecamos. La condición era estar destituidos para siempre de la gloria de Dios. Es demasiado importante la intención del corazón. Cuando ayunamos o hacemos algo para Dios, sea ayuno, sea predicar, sea anunciar al Señor. ¿Cuántas veces anunciamos al Señor con un corazón corrupto? Con un corazón porque sabemos la palabra y porque podemos tener un denuedo en la palabra. Pero el corazón nuestro, ¿cómo está? ¿Qué validez tiene eso? Tal vez para la persona que recibe la palabra es válida porque la palabra es poderosa, pero ante Dios, nosotros, la condición nuestra, que es lo que a Él le interesa, con qué intención del corazón hacemos las cosas para Él. Las cosas que debemos hacer es como para el Señor. Si hacemos buenas obras es como para el Señor. Genuinas. Transparentes, con un corazón que el Señor pueda ver que somos limpios del corazón por esa sangre preciosa. En Isaías 58:4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Contiendas, para pelear con nosotros, que yo ayuno 40 días, que yo ayuno 21, que el Señor me dijo que ayunara una semana. Yo creo que si el Señor les dice, háganlo, pero no es para debatir. Si el Señor lo llama a usted a hacer un ayuno de esa manera, hágalo para el Señor. Hágalo, no para contender con los demás y para que usted quiera que se haga como usted dice y hace doctrina de lo que usted dice que Dios le dijo. Y así no es. ¿Cuántas veces ayunamos religiosamente para que nos vean que somos más espirituales, para contender con los que no lo hacen como nosotros, para discutir de religión por diferencias en criterio y pensamiento? No ayunemos así delante de Dios. No tiene valor. El Señor mismo está diciendo, no lo hagan así como lo hacen ahora. En Lucas 18:10, del 10 al 14, dice, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Sabemos que los fariseos eran unos que sabían la palabra, la Torá, para atrás y para adelante. El publicano no, era un indocto, tal vez un ignorante de la palabra. Y dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dijo Jesús, a que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Enaltecidos, viendo desde el hombro a los demás, como que ya nosotros lo logramos todo. Pablo dijo, un siervo de Dios de ejemplar. No es que yo lo haya alcanzado todo. Y el que cree estar firme, cuide que no caiga. Y esas palabras las podemos ver representadas en la actualidad en muchas personas que con altivez, con una mirada de arrogancia, se creían lo máximo. Pero hay que ser como este publicano, porque somos culpables, no somos inocentes. Que el Señor nos justificó fue otra cosa, pero culpa teníamos y culpa tenemos en tantos errores y pecados que cometemos en este momento. Dice la palabra que el que diga que no peca es un mentiroso. Entonces, solo que vayamos a la presencia de Dios, humillados, pidiendo perdón, y no levantemos arrogantemente nuestra vista, ni veamos de reojo a aquel que creemos que es menos que nosotros. Busquemos la forma de levantar a esa persona. Si no tiene a Cristo, presentémosle a Cristo. Y si anda mal, levantemos, animemos, exhortemos. Exhortar es animar a seguir caminando y a dar el brazo, a dar un brazo de apoyo, dar el corazón al Señor humildemente. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En otra versión dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Todas nuestras justicias. Dice que este fariseo se decía a sí mismo, yo soy lo que dije que decía que era. Y si nosotros nos justificamos a nosotros mismos, ¿qué valor tiene? Lo bueno es presentarnos delante de la presencia del Señor en humillación, ahí a los pies del Señor, diciéndole, Padre, emite un juicio de mi vida. ¿Cómo lo estoy haciendo? Esto que estoy haciendo para ti es agradable. Mi corazón está acorde a lo que yo hablo. Estoy viviendo en mi casa, en mi iglesia, en mi comunidad, como lo que yo predico. Buena pregunta, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores y que solo la sangre de Cristo nos justifica. En Romanos 5:1 dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en otra versión dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Solo Él, solo en Jesús podemos nosotros ser lo que somos delante de Dios, hijos de Dios, no creados por voluntad humana, sino por la voluntad perfecta de Dios. Nuevas criaturas somos. Y dijo Jesús, volvió a su casa justificado antes que el otro. En Isaías 58:5 dice, ustedes agachan la cabeza como una caña de río y vestidos de luto se acuestan en ceniza. ¿A eso le llaman ayuno y día agradable a Dios? Pero en realidad no es así. Todo lo que hagamos exteriormente no tiene validez. Quitar cosas exteriores, que me vista de una manera, pues me visto. Que hable de otra forma, pues hablo. Pero mi corazón, ¿cómo está? Muchas veces ponemos la mirada y el dedo señalador en las cosas externas, pero Jehová mira el corazón. En Mateo 6:16 Jesús dijo, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan el rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa.
¿Cuál es la recompensa? La admiración de los hombres. ¡Qué gran mujer! ¿Qué espiritual es? ¿O qué gran hombre? ¿Cómo predica? ¿Cómo hace milagros? Impresionando con las cosas exteriores. Porque aunque sean los dones espirituales, se usan en esta época para que los admiren y para que admiren la santidad de aquella persona. Todos somos santos en Cristo. Todos tenemos los dones que el Señor nos quiera dar. Que los ejecutemos como debe ser, ahí está la clave. Pero por los frutos es que nos reconocerán, dice la palabra de Dios. Dios y los hombres, por el fruto, por el amor, por el gozo, por la paz. La paz que muchos hoy han perdido. Cristianos y no cristianos están sedientos de paz. Que podamos nosotros brindar con la experiencia del Señor y por la presencia de Dios que portamos ese fruto del Espíritu y las personas quieran del fruto de nuestra vida. Que ellos quieran esa paz que tenemos, que ellos quieran ese amor que tenemos, que ellos quieran el gozo que tenemos. Y podemos presentarle a Cristo, que es la causa por el cual nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, por la cual tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Pero tú, dijo Jesús, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué recompensa queremos? ¿La de los hombres? ¿Un halago? ¿Una adulación? Cualquier cosa que podamos recibir de los hombres, aunque sea honesta y genuina, es de los hombres. Pero cuando Dios nos dice, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Eso es delicioso escucharlo. Un día, no sé cuándo, cuando estemos en la presencia de Dios, añoremos esas palabras de Dios. Que hicimos las cosas bien, genuinas, de corazón. Esa es la recompensa y Dios lo publicará porque hará que seamos testimonio a otros con nuestra conducta, con nuestra manera de caminar en Cristo Jesús. El ayuno no es por normas religiosas, ni por penitencias, ni para mortificar el cuerpo. Dice en Isaías 58:6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, liberar a los quebrantados y que corrompáis todo yugo. Es identificar cualquier clase de carga, cualquier clase de ligadura y de yugo impuestos por los hombres, por la sociedad o por la religión, y cualquier lazo que nos vincule a la rebelión contra Dios. No podemos nosotros unirnos, aliarnos a personas que están contrarias a la voluntad de Dios. Tenemos que romper esa ligadura, porque es una ligadura de impiedad, de impíos. Y nosotros ya no somos impíos. Tenemos que hacer un corte. Somos apartados para Dios, para servirle, para seguirle, para adorarle, para alabarle, para agradecerle lo mucho que es Él. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esa frase debería llenar día y noche nuestro corazón. Él es bueno. A veces no nos parece tan bueno, pero Él es bueno. Él es bueno. Y lo que está escrito de Él es su carácter. Así es Dios. La desobediencia, el intento de vivir con nuestras propias reglas y pensamientos propios, alejándonos de nuestra identidad de hijos y de hijos de Dios. Debemos hacer cambios en nosotros y para los demás. ¿Cuántas veces, de una manera u otra, oprimimos a los demás
con palabras, con groserías, no con aquella dulzura con que Dios nos trata. Dice la palabra de Dios, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No te conviertas a ellos, pero que ellos te conviertan a ti. Algo precioso hay en cada persona y es el espíritu, es el alma que Dios ama, por la cual Jesús murió. Debemos de ver, por más como veamos a una persona, a veces decimos, es que esa persona sí es mala. Bueno, en esa persona hay algo precioso para Dios. Y si dice la palabra que si llegamos y de buena manera le presentamos a Cristo y esa persona se convierte, hemos ganado un alma nosotros para Dios. Y el Señor vio el trabajo que hicimos. Pero si no lo hacemos, Jeremías dice que podemos ser culpados de esa alma, ¿verdad? Entonces, el ayuno nos libera y el ayuno liberta a otros y produce fruto agradable al Señor. Nos libera de rencores, nos libera de ofensas, nos libera de odio, de resentimientos. El perdonar y obedecer nace intencionalmente en la negación del alimento físico y buscar el alimento espiritual, buscando la presencia de Dios íntimamente. Podemos dejar de comer, llegar a la inanición, y si no hay la intención de ir a Dios para que Dios nos transforme, de nada nos sirve. Es en la presencia de Dios que podemos ser transformados. Ahí en la presencia de Dios, porque Él es santo, santo, santo y santo, santo, ahí la santidad se nos pega a nosotros. Cuanto más intimidad y más cercanía con el Padre, más santos, más llenos, más revelación tenemos, más poder tenemos para continuar esta vida. Esta vida solamente se logra caminar con el Señor. No hay otra manera. Dice en el 58:7, no es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres albergas en tu casa. Apoyemos al pobre. En aquel tiempo había mucha forma de albergar a personas. Hoy tenemos que cuidarnos mucho, pero podemos apoyarnos de otra manera. Que cubras al desnudo y que ayuden a los demás. Tenemos la oportunidad de hacer esto que nos pide el Señor a tanta gente necesitada, en indigencia. Podemos ayudar a los grupos que han dedicado su tiempo a esta clase de población. Podemos dar dinero, podemos dar ropa, podemos dar comida, podemos dar servicio voluntario. De muchas formas podemos apoyar y hacer agradables a Dios. Que aunque no dejemos un día de comer, poder dedicar un día a un voluntariado e ir a ayudar a esta gente y a estos grupos que apoyan. En Isaías 58:8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice en el Salmo 139:5, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. El Señor nos da una protección sobrenatural e integral. Su rostro resplandecerá en nuestras vidas. Entonces invocarás, dice, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Esta palabra me llegó profundo. Que Dios, ese Dios bueno, lleno de gracia y de misericordia, que si hacemos las cosas bien, conforme a su voluntad, y hablando del ayuno, que ayunemos de alguna manera correctamente, Él diga, heme aquí, Yadira, heme aquí, diga tu nombre, que Él diga eso, es poderoso, es fuerte, es grande, casi inconcebible,
pero Él lo dice, Él dirá, heme aquí. Qué maravillosa es esta palabra, qué seguridad nos da el Señor, que cuando clamamos a Él de todo corazón, Él está dispuesto a contestarnos, a ayudarnos, nos dirá, aquí estoy. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad como el mediodía. No habrá oscuridad que nos envuelva siempre que el Señor dará la salida. Cuando estamos en aquella tribulación, en aquel problema, que estamos casi deprimidos, que no vemos el sol, como dice, hoy no vi el sol, todo estaba nublado. Dice la palabra que la oscuridad será como el mediodía. La luz de Él resplandecerá en nuestras vidas y será una realidad del Señor en nosotros. Y ahí es donde se aplica la palabra que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Que aun cuando estamos en ese momento duro, podamos ver el resplandor de su presencia, pues tengamos el poder de Dios en nuestro corazón. Que el llanto se vuelva en gozo, dice la palabra, y que dancemos delante de Él. Que el lloro, la tribulación, la angustia se vuelva en una danza, en un cántico hacia Él. Jehová nos pastoreará siempre, saciará tu alma, nos hará descansar. El único descanso que hoy el ser humano necesita y siempre lo ha necesitado es el descanso para el alma. Dará vigor a tus huesos, nos dará sanidad, sanidad profunda. Será como un huerto de riego, toda esterilidad se va y habrá fertilidad y fructificarás. Fructificaremos aún en la vejez. El Salmo 92 es mi salmo que dice que aún en la vejez fructificaré. Y le pido a Dios que siga dando yo un fruto de alentar, el fruto de agradar a Dios, el fruto de ayudar a las personas, el fruto de poder predicar en un medio como este, Radio Bendición Eterna, que me ha abierto las puertas para poder hablar de la palabra, predicar de la palabra y hablar también un poco de mi testimonio en un momento dado. Le doy gracias a Dios. No hay edad que nosotros podamos decir, ya yo no. Un día yo dije, jamás. Y Dios dijo, sí, y aquí estoy. Serás como manantial de aguas en el cual nunca faltan las aguas vivas. Cuando hay aguas vivas, cuando hay un manantial, hay verdor, hay refrescamiento, hay fruto, hay flores. Floreceremos y seremos agradables al Señor. Y hay promesa maravillosa para los nuestros. Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos, de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Dios tiene buenos planes, buenos pensamientos para nosotros. Dios tiene para nuestras generaciones. Él levantará de generación en generación. Hay promesa fiel y verdadera para nuestras vidas y para nuestras familias. Habrá estabilidad y seguridad en nuestro Dios cuando hacemos su voluntad. Dios es un Dios de generaciones. Y su bendición, dice la palabra, es hasta 1000 generaciones. La condición es tener un corazón contrito y humillado, porque ese es el corazón que Él no desprecia. En muchas ocasiones Dios se queja de que de labios lo honramos, pero el corazón está lejos de Él. Dios no solo lee labios, Dios lee el corazón. Hagamos lo que hagamos para el Señor, que sea para su gloria y para honrarlo a Él. Cuando decimos que le damos la gloria a Dios, creemos que es aquel estribillo, gloria a Dios, por todo decimos y el que quiera decirlo lo puede decir.
pero la gloria es de adentro, del corazón, humillados ante la mano poderosa del Señor, reconociéndolo como Dios, como Señor, como Todopoderoso y como el soberano de la creación, reconociendo que su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Y que a veces no nos parece buena esa voluntad, pero hay que aceptarla porque Él es Dios. Él es el Señor. Es bíblico el ayuno, acompañado de la oración y buscar el rostro de Dios con propósito de hacer cambios para honrar al Señor y para que haya fruto y transformación en nuestras vidas. Claro que hay que ayunar. Podemos ayunar de diferentes maneras, como ahora lo dije, pero también abstenernos del alimento físico para poder que haya un aumento y un nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios y presentarnos delante del Señor íntimamente, derramar el corazón, un corazón derramado delante de Dios, logra que el Señor haga lo que tal vez nosotros hemos tenido ahí de una petición retenida. Ana estaba orando por un hijo por mucho tiempo. Conocemos la historia, primera de Samuel 1. Y esa mujer, ya cansada, atribulada, despreciada y rechazada por la otra mujer, por Penina, humillada porque aquella sí tenía hijos, llegaron al templo y lloraba, oraba y dice que desbordaba su corazón, derramaba el corazón delante del Señor, de tal manera que Elí, el sacerdote, dijo: esa está borracha, esa mujer tomó demasiado vino, y se le acercó y le dijo: mujer, digiere tu vino. Pero ella no estaba borracha, ella estaba borracha del Espíritu, estaba derramando el corazón, clamando a Dios y ofreciendo a su hijo. Si se lo daba, se lo ofrecía de una vez al Padre. ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces hemos llorado? Porque a veces no oramos, sino lloramos delante de Dios. Pero ¿cuánto le ofrecemos nosotros aquella petición para entregarla al Señor? Tenemos que entregar al Señor nuestras cargas. Tenemos que entregar aquello que amamos. A Abraham, Dios le pidió a su hijo, al único a quien amas. Dice la palabra que si no aborrecemos, y leí en una versión que dice que es amar menos, no es aborrecer como conocemos esa palabra, sino amar menos. Entonces, amemos menos a los que amamos demasiado y entreguémosle a Dios nuestras familias, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra generación, para que el Señor se haga cargo y que a nosotros nos dé la sabiduría, el entendimiento y el poder y la fuerza para lidiar con esta generación que está rebelde, Entonces podemos nosotros cambiar, hacer cambios para que las cosas resulten. Debemos cambiar el enfoque de las preocupaciones terrenales y afinar el oído espiritual para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, individualmente y como iglesia. El ayuno es vacío sin la oración y propósito, la meditación en la palabra de Dios y esperar en fe la voz de Dios como respuesta. El propósito mayor de ayunar es crear espacio para desarrollar e intensificar la búsqueda de la cercanía de Dios y de su conocimiento. Debemos perseverar haciendo su voluntad, creyéndole a Él hasta el final. Esto no es de un tiempo. Ser cristiano no es una temporada, es para toda la vida. Tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor, pero más preparados por cuanto nos llame el Señor. ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Quién sabe cuándo será ese día? Nadie lo sabe, pero tenemos que estar preparados de tal manera que el Señor nos diga a nosotros, como aquellas mujeres, las 5 vírgenes que estaban preparadas con aceite, con un excedente ahí para no quedarse a oscuras. ¿Cuántas veces anhelamos la venida del Señor y no sabemos qué tan preparados estamos, que es lo primordial?
que el amor de Dios aumente en nuestras vidas. El Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y en Primera de Samuel 2:30 dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian son tenidos en poco. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es el nuevo pacto de la sangre de Cristo, esa sangre que Jesucristo en la cruz del Calvario vertió. Es la única manera de tener una relación íntima con el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Palabra clara, palabra contundente, poderosa. No hay forma de ir al Padre si no es por Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque lo que Él hizo fue derramar su sangre por nuestros pecados, perdonarnos, aún con el último aliento. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí sabían, pero en su dureza, en la dureza del corazón, se rebelaron contra Dios y decían, crucifícanle, crucifícale. Y prefirieron a un delincuente que a Jesús. Pero veamos el amor de Dios, el perdón de Jesús, el perdón de Jesús. ¿Cómo entrar a ese nuevo pacto? ¿Cómo? Estando Jesús después de la cena, tomaron el pan, tomaron el vino y luego, declarando él que ese era su cuerpo, que iba a ser triturado por las personas que lo iban a ultrajar, y aquella sangre que iba a ser derramada, esta es mi sangre del nuevo pacto. Me pega en el corazón que Jesús después tomó una palangana con agua, tomó aquel paño y se lo amarró en la cintura y fue a los pies de cada persona, de cada discípulo, aquellos 12 que habían estado con él sentados en la mesa. Cómo en su omnisciencia él sabía quién lo iba a negar 3 veces y quién lo iba a vender por simples 30 monedas de plata. Y él se arrodilló y le lavó los pies a cada uno, a Pedro, a cada uno y a Judas. Lavó 24 pies y nos dio ejemplo de un perdón de antemano a la ofensa. Tenemos que tener un corazón preparado a la ofensa. Cuando nos ofendan, cuando nos rechacen, cuando nos vituperen, aún más si es por la palabra, perdón, estar con un espíritu perdonador para que cuando suceda, fácilmente nos deshagamos de todo esto. Jesús, el ejemplo por excelencia. A veces tenemos personas que son ejemplares, pero Jesús es el ejemplo por excelencia. Nos amó hasta el final, hasta el final. Y hoy el Señor nos llama a que entremos a ese pacto. Hoy el Señor te llama a que entres al pacto de la sangre, al nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Esa es la forma de ser aceptos en el amado, de ser aceptados por el Padre. Te hago una pregunta. ¿Estás en el pacto juntamente con Cristo, en ese pacto de sangre? ¿Eres un hijo de Dios?
Somos muy dados a creer que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios, los que recibimos a Cristo como Señor y como Salvador. En Juan 1:12 dice, y a todos los que le recibieron, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre ni de mujer, sino por la voluntad de Dios. Y yo en este momento, con la palabra expuesta, te digo, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor? ¿Quieres volverte un hijo de Dios en este momento? Cierra los ojos para que no haya interrupción y dile al Señor, Señor, yo reconozco en este momento que soy un pecador, que no tengo salvación alguna, porque he pecado, Señor. Pero por la palabra me doy cuenta que hay una oportunidad para mí y yo la voy a aprovechar, Señor. Hoy reconozco que esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario fue por mis pecados. Y te pido perdón, Señor. Hoy me arrepiento de haber pecado primeramente contra ti, Señor, porque a ti te ofendí. Y también por haber pecado contra mí y contra los que me rodean. De alguna manera, te pido perdón. Y acepto en este momento ese perdón que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para mí. En el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que por tu Espíritu Santo vengas a morar a mi corazón. Quiero ser tu casa, quiero ser tu templo, quiero ser tu habitación. Quiero caminar contigo, Señor. Y algo más, Padre, anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser libre, quiero santificarme, quiero buscar tu presencia. Y yo te digo hoy, puedes entrar ante el trono de la gracia con toda la confianza, porque Jesucristo abrió el camino, rompió el velo, no hay obstáculo. El Señor espera que llegues a tu presencia y te comuniques con Él. Él te ha dicho hoy, heme aquí, estoy contigo, te levantaré, me regocijaré en ti. Y todo lo que hagas de corazón para mí, lo tomaré en cuenta. Porque un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio, dice el Señor. Y hoy te doy gracias, Padre, por esta palabra que ha calado, Señor, a lo profundo del corazón. Esta palabra que hará transformación. Esta palabra, Señor, que libertará y abrirá los ojos espirituales para que ellos vean ese campo espiritual que habían ignorado, Señor. Pero ese campo espiritual que se ha abierto en esta tarde por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Recibe liberación, recibe sanidad, recibe ánimo, toda apatía y todo estupor y todo adormecimiento salen en el nombre de Jesucristo, porque el Espíritu Santo toma control de tu vida y se sienta en el corazón de tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu presencia y por el fluir de tu Espíritu Santo por medio de estas ondas de radio, Padre. Esta radio que tú usas, Señor, como un instrumento para gloria tuya y para bendición de los que escuchan y los que ven, Padre, en el nombre de Jesucristo. Esta radio que has escogido, Señor, para bendición al mundo, Radio Bendición Eterna, bendice al mundo desde Costa Rica, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que continúes con nosotros siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas bendiciones. Hasta el próximo programa de Una Cita con la Palabra de Dios. Muchas gracias. Y que la bendición de Jehová, esa bendición que es la que verdaderamente enriquece,
y no añade tristeza con ella, sea contigo y con tu familia, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Así es, mi hermana Yadira, muchas gracias por esa palabra. Definitivamente tenemos que menguar nosotros para que Él crezca, para que Él todos los días, ¿verdad? Estemos nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos de Dios, ¿verdad? De nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, mi hermana Yadira Sevilla, por esta palabra tan poderosa que nos ha traído en esta tarde tan linda que el Señor nos ha regalado hoy sábado 30 de noviembre del 2024. Mi hermano Edgar, nos vamos, ¿verdad? Porque vamos a preparar todo para el programa de Dios. Un café con Dios. Va preparando su café ahí en su casa. Vaya haciéndose unas tostas, qué ricas las tostadas. A mí me fascinan las tostadas. Y dice que no engordan. Y no, Bueno, el que engorda es usted. El que engorda es uno, la pancilla le va creciendo, pero es tan rico. Y va preparando su café, estírese un momento, mi hermano, porque ya venimos con un café con Dios, con nuestro hermano Andrés Alvarado y su invitado que trae en esta tarde, mi hermano Edgar. Bueno, así es, nos despedimos a esta hora de la tarde, agradeciéndole a Dios y a cada uno de ustedes su atención y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.